Estás en el Morning Club de Magic, tu vida en música. Hoy un día importante porque, como te había mencionado anteriormente, este es el tema que mucha gente puede haberlo pensado y no sabe cuál es la contestación. Cuando te enfrentas a la justicia en Puerto Rico, ¿qué pasa? ¿Quién toma esas decisiones? Y el que toma las decisiones, ¿cómo es su personalidad? ¿Qué hay detrás de un juez? Hoy tengo el privilegio de contar con un honorable licenciado José Negrón Fernández, a quien le doy las gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está, licenciado? Saludos, Ronnie. Agradecido, un privilegio estar aquí contigo y compartiendo con los Magic Lovers. Magic busca, tras toda esta entrevista, que quienes nos están viendo se interesen por reconocer si en Puerto Rico de verdad hay justicia. Sí la hay. Yo creo que cuando uno llega al tribunal debe ir con dos sacos, porque si lo que te prueban es cierto, no vas a salir de allí. Tú me haces la pregunta y me incluyes la premisa de que hay que llevar dos sacos. Sí, hay que llevar dos sacos. Pero los dos sacos, la naturaleza de esos sacos va a depender de la controversia que llevas al tribunal. Ujú. Y la forma en que Porque se presenta. Porque mire, con todo el respeto, hay una parte del pueblo de Puerto Rico que dice que cuando hay dinero para defenderse, salen mejor los acusados. No importa, no mirando el micro del caso, ¿verdad? Pero ese decir pueblerino se responde a una realidad de que con dinero, o los abogados pro bono también están tan cualificados como los que se les paga. los abogados pro bono están igual de cualificados como los que cobran caro. Todos excelentes abogados que el pueblo los conoce porque son los que llevan los casos criminales o conocidos de cuello blanco, que son casos que llaman la atención de la prensa. Ya. Pero en Puerto Rico todos los días hay una batería de abogados que trabajan para la Clínica de Asistencia Legal, Hmm. que son los abogados que de día a día defienden a los puertorriqueños que son acusados y no tienen los fondos para sufragar los abogados que de ordinario vemos en los medios. Y esos abogados de asistencia legal están igualmente cualificados que los abogados, partiendo de la premisa de tu pregunta, que cobran caro. Bueno, Te pues. voy a dar un ejemplo. Ujú. Y es el licenciado Mario Moxó. Déjeme traer la conversación a el juez, porque cuando para llegar a ser juez eres un licenciado y fuiste defensa o fuiste a lo mejor de fiscalía, por decir un ejemplo, y fuiste ascendiendo. Cuando usted llegó a ser juez, estando en ese estrado, hay algo que yo no he visto y me gustaría que me lo describiera. El juez, antes de entrar a la sala, está en su despacho. Ahí que, ¿quién está sentado en el despacho? El papá, el esposo, el hijo, y se desprende de eso y se pone su toga y entra entonces a la sala, y ahí es como una especie de robot, o hay algo humano dentro de esa persona en la sala. El juez, debajo de esa toga, tiene una formación desde niño, desde donde viene, Y un de carácter. cómo lo crían. Ha desarrollado una personalidad. Y eso en términos personales. En términos educativos, el juez trae un bachillerato, que puede ser en humanidades, puede ser en ciencias políticas, puede ser en administración de empresas. Nosotros tenemos jueces en Puerto Rico que son ingenieros. Nosotros tenemos jueces en Puerto Rico que son contables. Y unos mismos hechos, un abogado cuyo bachillerato es ingeniero no lo va a ver de una misma manera que un abogado cuyo bachillerato es de ciencias políticas, de humanidades o de contabilidad. Porque son formaciones distintas. Y a la hora de estar fuera de la sala, que tiene, porque uno tiene problemas, uno tiene un problema con la familia, el niño enfermo, o la mamá, y las condiciones de vida y lo que sea. Me imagino que tienen que desprenderse de eso, como me pasa a mí aquí, para poder darle frente a Puerto Rico. Sigue estando en algún lugar en el cerebro, pero tienes un caso ante sí. ¿Logran hacer esa separación
o incide todo ese comportamiento o situaciones adversas que tiene sobre su vida personal en la sala? Mira, los jueces reciben adiestramiento para tratar en lo más posible que sus circunstancias personales no incidan en la manera de resolver un caso. Wow. Y si el juez entiende que alguna circunstancia o experiencia personal va a incidir en la manera que va a resolver un caso, se debe inhibir. Ejemplo, si yo soy un juez que estoy asignado a una sala criminal y es un caso de violación a una dama y en mi familia ha habido alguna dama que ha sido violada y ese incidente va a incidir en la manera en que yo voy a resolver el caso, el juez debería inhibirse. Wow. Ahí se crece. Y estoy dando un ejemplo de muchos que pueden ocurrir. Claro. Pero tengo que decirte que los jueces reciben adiestramiento Esa yo no la sabía. para tratar de identificar si alguna circunstancia personal o alguna circunstancia que lo rodea le va a impedir ser imparcial a la hora de atender y resolver un caso. ¿Cómo usted se siente cuando alguien dice, el juez lo metió preso? Podría ser el abogado de defensa tratando de justificar el que el juez resolvió en contra de su representado. Porque también lo he escuchado que dicen, el juez le tiró una toalla. Y ¿Quién pues, fue? ¿Quién pudo haber sido el comentarista? eso es del otro lado de la balanza. Quizás una víctima, un miembro de la policía que investigó ese caso, o el Ministerio Público, que de alguna manera están expresando su descontento o su frustración de por qué el juez no entendió que probaron el delito más allá de dudas razonables. Y ahí viene la pregunta que van a las dos cosas. Entonces, en el sano juicio que va a tener el juez para tomar esa decisión, cuando yo veo cuando dicen se retira despacho, va a cerrar todo esto. Dígame algo que yo pueda imaginarme al juez en su escritorio, leyendo, viendo, sopesando. Eso tiene que ser complicado, ex juez. Te voy a dar un ejemplo. Yo fui el juez que atendió todos los casos relacionados a la huelga de la Universidad de Puerto Rico. Si mi memoria no me falla, en el 2009 o 2010. La huelga que cerró todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico, La recuerdo. por espacio de más de un mes. En un momento dado, a mí me solicitó la Junta de Síndicos, por conducto de sus abogados, que ordenara el arresto de quien era el presidente del Consejo de Estudiantes del recinto de Río Piedras en ese momento. Wow. Y luego de escuchar todas las argumentaciones, yo me fui a mi despacho. Que es el momento que estamos hablando difícil de decidir. Y es el momento en donde tú ubicas tu pregunta. Yo tenía 10 ayudantes. Míralos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. La prueba que yo tenía y ver cómo yo atendí esa solicitud. Son momentos en donde uno realiza que el trabajo de juez es un trabajo solitario. Es un trabajo en el que uno no puede compartir la responsabilidad de su decisión con nadie. Pero es un trabajo que cuando uno lo acepta, uno acepta el deber y la responsabilidad de tomar decisiones. Y lo importante
es uno tomar decisiones bien analizadas, aunque siempre va a existir el riesgo de que uno se equivoque. ¿Y se arrepiente de alguna de esas equivocaciones o son parte del aprendizaje y de la vida misma y del sistema? Yo no me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé como juez. No puedo decir que nunca fui revocado, porque sí, en algunos casos el Tribunal de Apelaciones me revocó. Esas revocaciones sirvieron de aprendizaje, pero todas las decisiones que yo tomé y a los que fueron mis compañeros jueces, algunos de los cuales todavía son jueces y a quien conozco, sé que la Judicatura de Puerto Rico, como regla general, resuelve los casos a base de la prueba que allí se desfila y como los jueces lo ven. Claro, hay dos partes. Una de las partes usualmente va a estar de acuerdo con la decisión del juez, la otra parte no. Y hay veces que aún la parte que prevalece no está del todo de acuerdo porque el juez, aunque le resolvió a favor, no le dio todo lo que pidió. Así que cuando te digo que el trabajo del juez es un trabajo solitario, es un trabajo donde en el mejor escenario, 50% de las personas están de acuerdo con el juez, pero en más casos de los menos, ni el 50% está totalmente contento con la decisión del juez. Eso es mucho, demasiado. Es un peso grande y cuando te tocan salas en donde hay casos de proyección pública, la presión se siente. Yo le voy a poner un caso de presión. Y si con esta tengo que disculparme, lo voy a hacer. Pero es que necesito salir de dudas de lo que he visto extremo. El caso hipotético de una persona que ha sido sentenciada a de por vida, 100 años, 99 años, más los agravantes, más de 100 años. Y la persona tiene 40, 50 años. Es obvio que ha sido declarado a que se muera en la cárcel. Si esa persona muere, ¿termina su sentencia, ex juez? Sí. Y si esa persona, luego de esa muerte, de un ataque al corazón, 6 segundos después le hacen una reanimación con un desfibrilador, reaccionó y se devolvió a la vida, yo puedo pensar que esa persona ya cumplió su sentencia en aquella vida que murió porque hace 6 segundos murió, porque para mí un segundo de estar vivo o un segundo de estar muerto es definitivo. No tiene que cumplir la sentencia, señor ex juez. Continúa cumpliendo. Aunque se haya muerto. Los hechos que me estás planteando, y por eso me quedé 1 o 2 segundos pensando la contestación. Yo no recuerdo que esos hechos estén o hayan sido atendidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es quien establece los precedentes en nuestra jurisdicción. Pero si la persona es revivida segundos después que es declarado muerto, es revivida bajo la misma personalidad que tenía cuando fue declarado culpable y sentenciado. No es revivida como otra persona. Y bajo ese razonamiento o lógica, mi opinión es que tendría que continuar cumpliendo. Mas no es así, pienso yo, por lo que he escuchado, cuando se le aplica la muerte vía inyección letal, por decir un ejemplo, que luego de los intentos tal, porque no conozco la ley, es obvio, pero entiendo que después de algunos intentos, si la persona continúa con vida, se le es perdonada la sentencia y sin entrar en los méritos específicos, pero es como raro para mí comprender que acaba de decir. Es que sigue siendo la misma persona. Así que me imagino que los hechos las víctimas no dejarán de ser víctimas una vez él muere y revive. Ciertamente no. Las consecuencias de la conducta delictiva se desvanecen, por decirlo de alguna manera, con la muerte del victimario o la victimaria. Pero la premisa de tu pregunta es que ese victimario o victimaria es revivida. Uh-huh. Y si es revivida, es mi opinión
que debería continuar enfrentando las consecuencias de la conducta delictiva en que incurrió. Máxime cuando la premisa de tu pregunta indica que ya fue declarado culpable más allá de duda razonable. Me aclaró muchas dudas de lo que podía pensar yo que le pasa por la mente a un juez. Aprendí otras, pero sigue habiendo algo en el comportamiento de un juez y es cuán meticuloso es dar una explicación, una contestación, porque aún dejando ya la sala de ser juez, sigue habiendo un peso de compromiso, que es lo que puedo notar después de haber terminado su trabajo. A mí Puerto Rico me ha dado la oportunidad de servir en distintos puestos públicos y privados. En cuanto a los puestos públicos que he ocupado, y tú conoces algunos de ellos, creo que el deber o la responsabilidad no termina cuando uno sale de los puestos. En mi opinión, uno, si puede continuar aportando por la experiencia que tuvo en esos puestos, lo debe hacer. Y precisamente esa es la oportunidad que tú me has dado. La experiencia que tuve en esos 6 años que fui juez, pues tú me has dado la oportunidad de compartirla contigo, con toda tu audiencia, y por eso accedí a esta invitación. Y es un privilegio estar aquí. Igual para mí tenerlo, el licenciado José Negrón Fernández, gracias por el tiempo que nos dedicó y sobre todo por poder mostrarnos que en Puerto Rico sí se puede creer en la justicia. Esto es Magic, tu vida en música.